Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar algo que la generación reggaetonera de cubanos no conoció. Fue un esfuerzo tremendo que hicieron patriotas cubanos y gente de pueblo muy valiente que se atrevió a desafiar el poder y la furia de la dictadura comunista castrista. Corrían los años 90, finales, año 1998. El movimiento Liberación, liderado por Osvaldo Payá Sardiña, organizó un movimiento cívico llamado Proyecto Varela. Este proyecto tenía como objetivo principal recoger 10.000 firmas planteadas por la Constitución de la República como necesidad para llamar a un referéndum nacional que obligara a la dictadura a hacer elecciones libres. Le voy a leer un capítulo planteado por el proyecto Varela. Es el artículo 63 de la Constitución de la República, que decía que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes en el plazo adecuado conforme a la ley. Eso plantea la Constitución de la República. Claro, en el librito es una cosa, en la práctica ya conocemos. Por otra parte, el artículo 88, la iniciativa de leyes compete a los ciudadanos. En este caso, será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa 10.000 ciudadanos, por lo menos, que tengan la condición de electores. ¿Qué hizo el comité gestor del proyecto Varela con Osvaldo Payá Sardiñas a la cabeza? Ese comité gestor fue creando un activismo en todas las provincias del país para recoger las firmas necesarias que después, posteriormente, serían entregadas, como se hizo después en el año 2002, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, con la decisión de más de 10.000 cubanos plasmadas en las planillas en las cuales tenías que poner tu nombre, tu dirección particular y firmarla. Fue un trabajo muy grande. La seguridad del Estado enseguida lo ordenó a sus soldaditos a articular un sistema de vigilancia para detectar quiénes eran las personas que iban a estar a cargo de la recogida de la firma, quiénes eran las personas que portaban estos volantes, estos flyers, distribuyéndolos a la población para que la gente supiera cuál era el objetivo, porque en realidad cuando se inició esto, y todavía hoy yo creo que en Cuba no hay un sentimiento político capaz de enfrentar a la dictadura. Cuando me refiero a un sentimiento político, claro, hay un sentimiento de la población, pero no hay una organización, no hay un historial de disidencia permitida por el gobierno comunista. Como por ejemplo en Venezuela, hay una oposición que, aunque no es del agrado del gobierno, de la dictadura de Maduro, existe y es reconocida internacionalmente. A eso me refiero en el caso de Cuba. ¿A qué se dedicaba la seguridad del Estado?
Primero, obtener información, saber quiénes eran las personas que estaban trabajando en cada provincia como activistas del proyecto Varela. Quiénes eran los que distribuían estos flyers. Y quiénes se atrevían a ir casa por casa a hablarle a las personas, a los cubanos, el objetivo del proyecto Varela. Imagínense el riesgo que tiene hacer algo como esto. Imagínate que eres activista en un pueblo al cual no conoces, que vas casa por casa. Tú no sabes quién vive en esa casa. Puede ser un oficial del Ministerio del Interior, puede ser un funcionario del Partido Comunista, puede ser un chivato o puede ser un patriota. Mucha gente fue a la cárcel. Yo fui 2 veces al departamento técnico de Pinar del Río, en 2 ocasiones, acusado por activismo contrarrevolucionario. Claro, esto alcanzó un nivel de compromiso del equipo que estaba trabajando en esto y un nivel de solidaridad internacional que puso a la dictadura en jaque. Comenzó la propaganda comunista a tratar de denigrar y degradar el objetivo del proyecto Varela. Como el objetivo estaba planteado en la Constitución de la República, le era muy difícil a la dictadura acusar a alguien de algo que estaba haciendo ilegal. Entonces ahí caen en el campo ideológico. Los enemigos de la revolución, los contrarrevolucionarios, pero legalmente no había un cuerpo legal que pudiera llevar a alguien a prisión o por una causa ir a la cárcel por este motivo. Entonces se le hizo muy difícil a la dictadura. Lo que hacían era que arrestaban a los activistas y le decomisaban los documentos y comenzó toda una propaganda de que la gente que estaban firmando todo era falso, que eran muertos, que hay gente que no existía, falsificaciones, etcétera. O sea, había que buscar por parte de la dictadura que estaba en jaque excusas para denigrar el movimiento y al activismo que se desarrolló a partir del proyecto Varela. Y no bastaba con solo las cosas que hacía la seguridad de Estado, sino también la propaganda esta que persigue intimidar a la gente. Entonces decía, el artículo 292 del Código Penal se sanciona con privación de libertad 3 meses o 1 año, multa 300 cuotas ambas al que con infracción de los dispositivos legales impida, obstaculice que una persona dirija quejas o peticiones a las autoridades. Fíjense, ellos con sus acciones estaban violando la Constitución de la República. Si el delito se comete por un funcionario público con abuso del cargo, la sanción de privación de libertad de 6 meses a 2 años o multa de 200 a 500 cuotas. La dictadura cayó en un desespero terrible. No sabían cómo iban a enfrentar aquello. ¿Qué sucedió? 11.020 cubanos firmaron el proyecto Varela. En franco desafío, fíjense bien, en franco desafío a la dictadura comunista. Porque en el año 98 al 2002, firmar algo como eso era una declaración de guerra pública. Usted está poniendo su nombre, su dirección particular y su firma. Usted no es un fraude, usted no es un muerto, usted es nadie inventado. Usted es una persona que tuvo la valentía de decir, bien, yo quiero un referéndum, quiero elecciones libres y quiero libertad. Eso, incluso hoy, no son muchas las personas que están dispuestas a hacer
hacer algo como eso. Pues bien, 11.020 valientes cubanos firmaron el proyecto Varela. Y en el año 2002, Osvaldo Payá Sardiña y el Comité Gestor Nacional entregaron en la Asamblea Nacional del Poder Popular la firma de los 11.000, y repito, valientes cubanos que se atrevieron públicamente a desafiar la dictadura comunista. Eso es, yo diría que fue el 11J, el extracto, digamos, el extracto del 11J en el 2000, en los años del 98 al 2002. La dictadura, por supuesto, en jaque internacionalmente, porque 11.020 cubanos, amparados por la Constitución de la República, habían pedido un referéndum para hacer elecciones libres en Cuba. Había que de alguna manera expresar una voluntad popular que echara por tierra lo que había logrado el proyecto Varela. ¿Y qué hicieron? Pues entonces habilitaron en todos los CDR a nivel nacional, en todas las cuadras, los pueblecitos, mesas donde las personas, los cederistas, el pueblo, tenía, y recalco, tenía, porque fue algo que se hizo patrocinado, vigilado y yo diría que dirigido por la seguridad del Estado. Todas las personas que vivían en esos lugares tenían que ir a esa mesa a firmar una planilla que ratificaba el carácter perpetuo del comunismo, como ellos llaman socialismo, que nosotros sabemos que es la misma cosa, de la Revolución Cubana. Esas firmas se fueron recogiendo por todo el país y después fueron llevadas a la Asamblea Nacional, donde se aprobó cambiar la Constitución de la República. O sea, aquello que permitía que 10.000 cubanos pidieran un referéndum para elecciones libres fue echado por tierra en la Asamblea Nacional del Poder Popular, claro, con el 100% de los votos de acuerdo. No hubo abstenciones, no hubo nadie que se negó, 100% afirmativo en favor de la dictadura. Así, de esa manera, cambiaron la Constitución de la República y decretaron el carácter perpetuo del comunismo en Cuba. Eso, por supuesto, no demerita de ninguna manera la valentía de 11.020 cubanos que públicamente, repito, desafiaron la furia salvaje y brutal de la dictadura narcoterrorista comunista. ¿Qué sucedió después? Bueno, Osvaldo incluso fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Fíjense el alcance político que tuvo aquella acción, diríamos ese movimiento. La persecución fue brutal, ya sabemos las consecuencias, no solo al comité gestor, no solo a la dirección del Movimiento Liberación, sino a cada una de las personas que firmamos el proyecto Varela. Y el colofón de aquella brutal represión terminó con la vida de Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero, dos patriotas cubanos, dos héroes cubanos que murieron solamente por tener sus propias ideas, por querer una patria libre, por desafiar, repito, a la narcodictadura comunista de Cuba. Fueron vilmente asesinados. Y en la historia de Cuba quedará el proyecto Varela, quedará la figura de Harold Cepero y de Osvaldo Payá Sardiña como los líderes de un movimiento político que hoy incluso en nuestros días es digno de admirar por la valentía que tuvieron esos hombres de dirigir al pueblo de Cuba a poner en tela de juicio y a sentar a la dictadura en el banquillo de los acusados internacionalmente. Yo personalmente
He querido con este video hacer un homenaje a Osvaldo Payá Sardiña Jaro Cepero por el legado que nos dejaron con su valentía y su patriotismo. Abajo la dictadura comunista. Viva Cuba libre.